días, compañeras, compañeros. El 1 de mayo es la fecha de los trabajadores, pues representa la solidaridad de un grito que se da en el mismo momento en gran parte del mundo, por parte de los que vivimos de nuestro trabajo físico o intelectual. En nuestra Argentina tuvimos momentos donde este día pudo ser de júbilo, y no hace mucho, de festejo por logros conseguidos, por tener garantizados derechos básicos, por transcurrir una vida digna y aspirar objetivamente a una mejor para nuestros hijos. Pero seguramente son los momentos de sufrimiento, de represiones, de intentos de quitarnos los derechos básicos, de sometimientos, de prohibirnos la esperanza de una sociedad más justa, lo que más nos han tocado transitar. A estos momentos, los trabajadores aquí y en todo el mundo respondimos con lucha, a veces inorgánica, pero fuimos encontrando en la solidaridad y organización, junto al paso de grupos de presión a grupos de poder, la forma de avanzar con conquistas a las que transformamos en irrenunciables y por las que somos capaces de dar todo, inclusive nuestra vida, para no perderlas. Hoy, en esta realidad del siglo XXI, solo han cambiado algunas formas, pero lo básico sigue respondiendo a una única lógica: cómo se distribuye la riqueza que creamos los trabajadores. Todos los trabajadores, los formales, los informales, los sociales. Esto en medio de una realidad tecnológica cuya renta pretende ser apropiada por un solo sector social, generando desempleo y miseria para amplias mayorías en lugar de ser compartida para el bienestar del conjunto de la sociedad. Sin dudas, nuestra fortaleza radica en que nos asumamos como trabajadores para defender los derechos conquistados y pelear por los que nos faltan con solidaridad y organización. Solidaridad porque sabemos que nos vamos a salvar juntos y no en forma individual. Y organizado porque el enemigo es muy fuerte y no va a entregar en forma sencilla sus privilegios. Hoy, Organización de los Trabajadores se llama sindicato, se llama organizaciones de trabajadores informales y desocupados, se llama cooperativas sociales y cualquier otra forma que los trabajadores nos podamos dar. Desde cada uno de esos espacios debemos dar la lucha en unidad de acción, respaldándonos mutuamente ante cada hecho y también asumiendo la responsabilidad de grupo de poder, única manera de garantizar las conquistas. Nuestro medio provincial y local no escapa al contexto general. El avance inmoral y obsceno de los sectores más retrógrados del conservadurismo nacional e internacional, utilizando todos los elementos a su alcance para confundir y destruir el campo popular, desde los medios de producción hasta el monopolio de la información masiva, nos lleva a buscar nuevas formas para evitar que los propios perjudicados sean los soldados que usan para intentar resguardar su sistema de expoliación y hambre. El principal elemento disciplinador que usa el actual régimen, encabezado por el ingeniero Mauricio Macri, es el miedo, que va desde el desempleo, destrucción de puestos de trabajo por importación indiscriminada, culpar al propio trabajador, alto costo laboral, de su situación, cuestionamientos groseros a dirigentes sociales y sindicales, a la represión lisa y llana de la protesta social. En este esquema, los trabajadores formales estamos discutiendo paritarias
con pretendidos techos en función de inflaciones teóricas de grupos económicos claramente beneficiados y otros golpeados por políticas de destrucción de la industria nacional y del mercado interno. En este marco debemos movernos tratando de mantener nuestro poder de compra, nuestro salario real y tratando de resguardar el campo nacional y popular. Los empresarios nacionales que necesitan del mercado interno deben entender que tienen que ser nuestros aliados y por sus propios intereses también deben ser parte del resguardo del poder de compra y del salario para garantizar la demanda interna. Lamentablemente esto no pasa, o al menos una gran mayoría no lo entiende, y se suscitan problemas como el emblemático conflicto en Granja Tres Arroyos, planta La China, donde a raíz de un pedido de recomposición salarial se produce una feroz persecución sindical inconclusa hasta el día de hoy. También es correcto hablar del sector avícola en su totalidad, con una merma en la producción que data de mediados del 2016 y que a la fecha no logra retomar lo perdido. O del sector de la construcción, con cientos de puestos de trabajo en riesgo por el corte desde el Estado Nacional de las partidas presupuestarias y la no ejecución de nuevas obras. ¿Y qué hablar de las economías regionales y las pymes, que se encuentran en caída libre por la suma de factores como la baja del consumo, aumento de costos productivos y apertura de importaciones? A modo de ejemplo, solo en el mes de marzo hubo un aumento interanual de 16.4% de las importaciones. Todo lo relatado afecta directamente a los trabajadores, que como siempre son la variable de ajuste de este modelo neoliberal y de pocos, que como dato irrefutable nos muestra, según un estudio de Cifra, Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, la participación de los asalariados en el Producto Bruto Interno cayó un 3% en el año 2016. Pero no solo el golpe es al sector privado, sino que la lucha se viene dando junto a sectores populares y movimientos sociales, donde se consiguió el reconocimiento social del gremio y la implementación de la ley de emergencia social, como respuesta a la durísima situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las familias y por la firme decisión de seguir en el camino por sus reivindicaciones. Los sectores de la economía popular, recuperadores urbanos, pescadores, trabajadores de cooperativas y emprendedores. En este día de lucha pedimos por la implementación del salario social complementario, sin excluir trabajadores que cobren programas alimentarios como la tarjeta Sidecred o que perciban ayuda económica provincial o municipal. Paritarias sociales para discutir salario con el Estado y las empresas privadas como todos los trabajadores. Acompañamiento de los gobiernos provincial y municipal a los emprendimientos productivos y de trabajo impulsados por nuestros compañeros. En el plano local exigimos diálogo directo con el gobierno, trabajar para conformar una mesa donde discutir proyectos como el de recolección diferenciada de residuos, el mejoramiento de las condiciones para todos los trabajadores cooperativistas, implementando programas nacionales de trabajo que creen más fuentes de trabajo y mayores oportunidades para el desarrollo de las actividades laborales e inclusión de nuestros compañeros, acompañamiento a merenderos y comedores, teniendo en cuenta la dura situación que viven las familias de los sectores populares. Es necesario también recordar que nuestra lucha por viviendas dignas sigue en pie. Necesitamos la creación de un registro local para viviendas sociales, para tener números reales de la grave situación en la que se encuentra nuestra familia. Basta de estigmatización y discriminación de nuestros jóvenes, no a la baja de edad de la imputabilidad, basta de violencia y persecución de nuestros gurises. Los gurises no nacen chorros. Trabajo digno para los jóvenes. Los sectores populares nos organizamos para resistir
Debemos unirnos para gritar bien fuerte que no queremos más ni esclavos ni excluidos. Y no nos podemos olvidar ni dejar pasar a los trabajadores del Estado entrerriano. Ellos son hoy, sin dudas, el sector más castigado por la patronal, no solo por las políticas de ajuste aplicadas desde el gobierno nacional y en consecuencia provincial, sino porque hasta la fecha Entre Ríos es una de las pocas provincias que, además de no cerrar las paritarias, continúa poniendo techo a salarios de hambre. El gobierno no solo no volvió a convocar al diálogo, sino que este silencio deriva en que los compañeros continúen percibiendo salarios que los ubican por debajo de la línea de la pobreza, discriminando e imposibilitando la vida digna de todo trabajador, que todo trabajador se merece. Ante esta lamentable situación y la firme decisión que los compañeros no seremos la variable de ajuste del gobierno entrerriano, pondremos nuestro mayor esfuerzo en mantener la unidad y firmeza en cada acción que implique conseguir los objetivos planteados. Un capítulo aparte merece el gravísimo conflicto por el que atraviesa la educación, en tiempo en que los docentes nos encontramos atravesando uno de los conflictos salariales más complejos de los últimos años. No deja de representar para nosotros un desafío y al mismo tiempo una enseñanza que nos interpela. Hablamos de un desafío porque sabemos que está en nuestras manos identificar y poner en práctica estrategias de lucha capaces de encontrarnos unidos frente a la patronal y de fortalecer nuestras consignas, que no son otras que la de una escuela pública en que la clase trabajadora se apropie de herramientas que le permitan hacer posible ese futuro digno que todos nos merecemos. Pero hablamos además de una enseñanza, pues no se trata solamente de resistir las políticas de ajuste, sino también de reconocer que tenemos la obligación de aprender de los compañeros que nos precedieron, de sus históricas reivindicaciones que hoy nos sirven de faro para encarar esta pelea a favor de los derechos de cada trabajador. Es por eso que recuperamos el legado de los primeros docentes que comprendieron la necesidad de organizarse, el de aquellos que lucharon para conquistar los estatutos y se jugaron la vida resistiendo a la dictadura, el de la Marcha Blanca y la Carpa de la Dignidad. Este legado que hoy permanece intacto y está presente en cada lucha a pesar de las adversidades. El mismo que nos recuerda, como solía decir el gallego Requena, que cuando los educadores entendamos que somos laburantes, la unidad será una realidad posible. Y de esta manera, aunque los gobiernos nacional y provincial se esfuercen por dividirnos, la lucha de los trabajadores de la educación por mejores salarios y condiciones laborales justas no va a encontrar descanso. Compañeros, este es un momento muy crítico para nuestra patria, donde se trata de avasallar a la clase trabajadora con medidas que generan desigualdad. Hoy el pueblo no tiene capacidad de consumo. Los industriales no pueden fabricar, los comerciantes no pueden vender, los pequeños productores agrarios no pueden producir, los trabajadores ocupados y desocupados y los jubilados no pueden comprar. Achicaron el país. Quieren destruir desde el Ministerio del Interior, del doctor Frigerio, al IAPB, instituto al que el grueso de los trabajadores de la provincia han podido llegar a la vivienda propia, que ha sido a través del sistema solidario de construcción de viviendas. Todos los gremios han construido miles de viviendas por este régimen. Quieren terminar con la enseñanza pública, quieren destruir la patria. Todos sabemos que esto es posible revertir, pero para ello todos los trabajadores, pequeños productores, pymes, debemos ir mancomunados en las próximas elecciones y elijamos políticos con voluntad y vocación nacional que piensen en el pueblo argentino y en nuestra patria, que no se arrodillen ante los de afuera
Toda la fuerza trabajadora debemos luchar para cambiar el modelo y reconstruir la nación. En este camino debemos comprometer todas nuestras fuerzas y garantizar que entre todos vamos a luchar hasta lograrlo y tener una sociedad más justa. Compañeros, compañeras, queremos hacer llegar a todos los trabajadores y sus familias nuestro fraternal saludo. Firma CTA Concepción Uruguay, Secretaría Regional Uruguay, CETEP y Cooperativa Social.